Bienvenidos de nueva cuenta a Multiversidad Mundo Real, Edgar Morán. En esta ocasión estamos aquí convocados el doctor Pomposo a mi lado y yo para plantearles algunas ideas sobre el origen de la complejidad, ir precisando sobre algunas cuestiones que distinguen pero a la vez pudieran relacionar en este caso a las ciencias duras, a lo que se conoce, ¿no?, como las disciplinas asociadas a cierta rigidez en la producción del conocimiento, y por el otro lado, por mi parte, las ciencias blandas o las ciencias sociales un tanto asociadas con una imagen de flexibilidad, ¿no?, en cuanto a la producción del conocimiento. Le voy a ceder la palabra a mi compañero el doctor Pomposo, quien nos dará el inicio, las primeras ideas para ir hacia adelante. Gracias, doctor Casas. Prácticamente tomando como punto de partida los hechos históricos, ¿no?, de cómo sucedieron las cosas, porque hoy hablamos de la complejidad como si todo se hubiera inventado ahora. Eso nos pasa con muchos temas, no solo con el de la complejidad, pero ciertamente no fue así con la complejidad. Para entender grosso modo de dónde surgen todas estas cosas, estos problemas, de dónde viene toda la inquietud por la complejidad, a mí me parece que habría que remontarse al siglo XVI, cuando nace prácticamente lo que hoy llamamos las ciencias modernas. La física es la más vieja de ellas, después se le va a juntar la química y más adelante todavía la biología, pero la física, así como hoy la entendemos, nace, su acta de nacimiento propiamente viene con una obra que escribió Newton en 1687, Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En esa obra se compilan prácticamente todos los pensamientos del propio Newton, por supuesto, pero también de Descartes, de Kepler, de Galileo y algunos otros más, ¿no? Esta obra, que es un parteaguas, ¿qué es lo que dice? A final de cuentas, dice que para describir la realidad, es decir, el mundo, es necesario recurrir a fuerza a una abstracción. La abstracción de las matemáticas, ¿no? Y si no se hace ese camino, no se va a poder decir nada acerca del mundo real, ¿sí? En ese momento, lo que les preocupaba del mundo real era la caída libre de los cuerpos, el movimiento de los planetas, las mareas, etc., ¿no? Pero digamos que la idea desde el principio está planteada de que toda la realidad se tiene que abordar de esa forma. No hay duda de que fue muy exitosa esa manera de ver las cosas, es decir, se plantearon las cosas, se pudo explicar qué pasaba con las mareas, cuando se ocultaba la luna, los eclipses, en fin, un montón de cosas se pudieron explicar. Dado que había ese poder de predicción de esos modelos, bueno, pues todo el mundo tuvo que bajar las manos, agachar la cabeza y decir, bueno, pues así es el asunto, y no puede ser de otra manera. Esta perspectiva de decir el mundo se siguió desde el siglo XVI, XVII hasta el siglo XX. ¿Sí? Hoy, digamos que ya con términos que hemos acuñado para entender esta forma de pensar, pues se habla de reduccionismo, de determinismo, que son maneras de hablar, de decir, por ejemplo, reduccionismo se refiere a que toda una totalidad que se ve complicada, bueno, pues se reduce en sus partes como si fuera un rompecabezas, y una vez que yo entiendo las piezas, bueno, ya puedo entonces regresar al contexto general y entenderlo todo, ¿no? Como decía Richard Feynman, bueno, últimamente yo llego al mundo como si fuera una partida de ajedrez ya a la mitad, ¿sí? Y de pronto se me ve muy complicado el asunto, pero me dicen, mira, no te desesperes, en el fondo, mira, el peón se mueve así, el caballo se mueve así, la reina se mueve así. Me explican cómo se mueve cada una de las piezas del tablero, y entonces digo, ok, ya sé cómo está esto, ya no está tan complicada, ¿no? Bueno, esa es la base del reduccionismo, a final de cuentas. Yo entiendo cómo se comporta cada partecita, y entonces cuando sumo todo, ya entiendo
la totalidad del sistema. Y el determinismo se refiere a una capacidad, como lo mencionaba, de predecir las cosas. ¿Cómo van a pasar? Las matemáticas hacen eso. Las matemáticas me terminan describiendo curvas, y si yo entiendo un pedacito, bueno, yo teniendo la ecuación de toda la curva, sé qué va a pasar después. Desde luego, aquí es donde empieza el asunto importante para la complejidad. Eso deja automáticamente afuera al menos dos cosas de enorme relevancia. Primero, a la persona que está viendo el mundo, porque está suponiendo que el hecho de ver el mundo no lo trastoca. Yo veo esa taza y digo, pues no, ahí está la taza, ella es la taza, yo soy yo, y no hay nada en medio, entonces no interactúo con ella y ahí está. Entonces, en ese momento, yo estoy suponiendo que el hecho de observar la taza no la transforma. Bueno, está claro que una taza es muy grande, pero ¿qué tal si lo que yo quiero ver es un electrón? Ahí la cosa va a cambiar. Sí, a partir del año de 1900, cuando en noviembre Planck saca el primer artículo que dispara todo el pensamiento de la mecánica cuántica. Y ahí va a empezar a tambalearse toda esta cuestión de que yo estoy como si no hiciera nada, ¿no? Bueno, y el otro aspecto que queda fuera es todavía más grave. Estamos diciendo que con el determinismo podemos predecir ad libitum, indefinidamente, tan lejos como yo quiera, que va a pasar y que no va a pasar. Con lo cual dejo fuera cualquier cosa inesperada. Todo lo que es el fenómeno de la sorpresa queda fuera. Pero esto va a plantear problemas muy graves. Tendríamos entonces, doctor, tres, digamos, características de esta ciencia. Sí. Por un lado, el hombre tomando distancia de aquello que estudia, sí, como parte de una condición de la producción de la ciencia. Exacto, es condición, bien dicho, es una condición, es decir, si yo no asumo eso, entonces ya no puedo decir nada, porque la cosa se vuelve realmente inabordable de tan complicada que está, ¿no? Por el otro, una garantía de la producción de este conocimiento científico está asociado a un acontecimiento deseable, la predictibilidad. Al final, o también muy bien dicho, yo lo que a final de cuentas describo es lo que yo quisiera que pasara, ¿no? Okay. Entonces, en pocas palabras, no me hagan problemas, no me hagan olas, no me perturben el sistema, porque así es como debe pasar, ¿no? Entonces, esa es la visión del determinismo precisamente. Y la tercera es cancelar. Habremos de ver cómo y por qué se hace así, ¿no? Cancelar esta idea o esta posibilidad, en realidad, de que ocurra algo inesperado o sorpresivo. Exactamente, ¿sí? Porque vamos a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Digamos, yo puedo predecir con las ecuaciones de Newton los ocultamientos de las lunas de Júpiter para los próximos 10.000 años, pongamos, ¿no? Muy bien. Claro, alguien podría salir por ahí como aguafiestas y decirme, muy bien, doctor, pero ¿qué tal si dentro de 5.000 años llega un supermeteorito, se estrella contra una de las lunas de Júpiter, ¿sí? Io, por ejemplo, y lo desvía, y entonces toda su predicción ya no va a funcionar? Entonces, ¿qué diría el determinismo? No, por favor. O sea, es que si me empiezas a poner ese tipo de cosas, entonces ya estamos fuera de la ciencia. Bueno, es interesante porque así se sigue manejando la cosa en la ciencia, ¿sí? A final de cuentas, la ciencia ha tomado, yo pienso, esa es una opinión personal mía, inmerecidamente un estatus elevadísimo. Digo inmerecidamente no porque sus logros sean malos, sino porque se ha llegado a creer firmemente que así es como debe ser la realidad. Y no es cierto. Por eso me interesa regresar al origen de estas cosas, ¿no? Esta idea de que la matemática es el idioma en el que se expresa la naturaleza, ¿sí? Si la analizamos con lupa, no está bien presentada. Porque la matemática
así como la entendemos, con sus ecuaciones, sus figuras geométricas, etc., es un invento humano. Es decir, no está ahí de manera espontánea, ¿no? De hecho, yo en matemáticas puedo describir perfectamente una circunferencia, y la circunferencia perfecta nunca la voy a encontrar en la realidad. Siempre voy a encontrarme chipotitos, abolladuras, anfractuosidades, pero la circunferencia perfecta, prístina, como me la presenta el teorema de Pitágoras, que es la ecuación que se deriva para una circunferencia centrada en el origen del sistema cartesiano, pues no existe más que en mi cabeza. Entonces, epistemológicamente, ¿sí? O sea, de cara a la teoría del conocimiento, ¿esto qué implica? Pues que mi pretendida descripción de la realidad no es una descripción de la realidad, sino que es una invención mía acerca de la realidad. Y esto es una cosa muy grave, porque yo pretendía, ¿sí? Es una de las cosas de la ciencia, ser objetivo, dejándome a mí fuera, para que mis opiniones personales no se mezclen, ¿sí? Y a final de cuentas, pues, se me frustra ese esfuerzo, porque resulta que yo estoy proyectándome en mi manera de pensar sobre la realidad. Introduzcamos un caso, pues quizá clásico para la complejidad. Los fractales, Benoit Mandelbrot, ¿no? En esta idea de que existe esta geometría denominada euclidiana, basada en las figuras geométricas, si no me equivoco, que conocemos tradicionales, círculo, triángulo y cuadrado. Y de pronto este personaje, con unos dotes matemáticos que se le reconocen, ¿no? En la historia de la ciencia, muy notables, que identifica una idea, usted me corrige, doctor, que voy a sintetizar así, ¿no? Identifica lo siguiente: la mitad de lo que se dice al respecto de estas figuras geométricas no se constata en la realidad si observamos detenidamente, ¿no?, la forma, las figuras que podemos ver en los objetos de la naturaleza. Sí. Bueno, la idea que maneja Mandelbrot es bien interesante, que además hay una anécdota deliciosa. Su abuelo o su padre, no recuerdo quién, creo que era el abuelo de él, era matemático, venía de una familia de académicos y todo, ¿no? Era matemático, y en una ocasión el abuelo, hablando con el nieto, le dice, mira, cuando le comunica que quiere ser matemático como él, dice, hombre, pues a mí me alegra mucho y me honra, ¿verdad? Nada más que un consejo, te voy a dar un único consejo, le dice el abuelo al nieto: no te dediques a la geometría, porque la geometría es un terreno muy minado y es una trampa monumental. Siempre te van a atrapar con asuntos filosóficos, con no sé qué tipo de cosas que están fuera de las matemáticas, y tú no vas a saber ni cómo salir de ese pantano. No te dediques a la geometría. Bueno, pues se fue a tirar de cabeza justo de la geometría Mandelbrot, y yo me regocijo mucho de que así haya sido, porque lo que dice Mandelbrot es en efecto lo mismo que dice usted, pero él empieza a pensar que posiblemente esas figuras ideales, triángulos, cuadrados, circunferencias, sí existen, pero a un nivel muy reducido, y que en realidad es en la medida en que se repiten indefinidamente que generan formas mucho más complejas y mucho más similares a lo que encontramos en el mundo real. Por ejemplo, una nube, la forma de una nube es terriblemente complicada. Una figura, a ver, que me diga, a ver, escríbeme la ecuación de eso. Es casi imposible prácticamente, ¿no? Entonces dice, pero ahí está la nube. ¿Cómo puedo yo decir desde la geometría algo sobre eso? Entonces se le ocurre empezar a jugar con una idea de lo que se llama en matemáticas las funciones iteradas, es decir, funciones cuyo producto funge como argumento para volverse a aplicar a sí misma. Eso en química se va a llamar la autocatálisis, después se va a generar con un concepto como el de la autopoiesis, es decir, que a partir de un sustrato se produce algo, y eso que se produce sirve nuevamente como sustrato para producir más producto, y así. ¿Y ese producto no tiene las características idénticas del anterior? A la larga ya no, ¿sí? Un ejemplo muy bonito es ya no se usan estos
estas cajas que eran los VHS, estos cassettes grandotes para grabar películas, ¿no? Pero si alguien me decía cuando existía esto, oye, ¿me podrías grabar, por favor, copiar la película que tienes, que es muy buena? Sí, cómo no. Y yo hacía una copia de mi cinta. Después a alguien le gustaba también y se hacía la copia de la copia. Y luego a alguien más le gustaba y se hacía la copia de la copia de la copia. Y así nos íbamos. ¿Y qué sucedía? Que al cabo de, pongamos, 20 o 30 juegos de copias, así iteradamente, ya se empezaba a ver mal la imagen, con mucho ruido, y ya no tenía prácticamente nada que ver con la original, ¿sí? No sé si eso pase con los CDs, probablemente sí, porque hay un fenómeno que sucede interesante. Diría uno, ¿por qué está pasando eso? Pues es la copia. Ya, pero una copia exacta no es posible. El número de variables es tan bestialmente grande que es imposible que todas se puedan transmitir. Entonces pongamos que de los millones de variables, una o dos ya no se transmiten. Dicen, pues muy poquito con respecto a millones. Pero cuando este juego se repite indefinidamente, llega un momento en que ya no es tan despreciable el número de variables que quedó fuera con respecto al original. ¿Sí? Esto pasa en genética también, precisamente. Bueno, el asunto es que las matemáticas de Newton, y me refiero a las matemáticas de Newton, no porque sean las únicas matemáticas que existen, pues digamos, me refiero a ellas como si ahí fuera el epítome de todo el conjunto de las matemáticas que se desarrollan después, no va a poder describir ya este tipo de fenómenos, que son muy reales. Entonces, hay una franca frustración que va a surgir en las ciencias, en la física, después en la química y ya no digamos en la biología, donde nos encontramos con sistemas de una complejidad exuberante, en donde las matemáticas, estas clásicas, pues sirven para poco o incluso nada, ¿sí? Entonces, se empieza a plantear desde la ciencia. Curiosamente no son muy numerosos los que lo hacen, pero sí lo hacen, y esto empieza desde aproximadamente mediados del siglo XIX, ya con Maxwell se plantea, evidentemente con Boltzmann, con la mecánica cuántica y Planck, el mismo Einstein, que después da un paso atrás y no quiere enfrentarse a ese problema, hasta que nos encontramos con personajes como Prigogine, como Morin, aunque ya Morin se va a ir más hacia las ciencias sociales, pero es un indicativo muy interesante que el profesor Morin, en un momento de su trayectoria intelectual, se va a pegar a las ciencias duras para ver qué está pasando ahí, ¿sí? Y no es que él vaya a condicionar las ciencias sociales a las ciencias duras, pero él está consciente que hay una conciencia un poco más vieja, más vetusta, en donde se plantean estos problemas, ¿no? Entonces salen ya una serie de terminologías como lo no lineal, lo no central, los sistemas de control, la emergencia, la autopoiesis, los sistemas abiertos, la entropía, etc. Un montón de terminologías de jerga propias de la física que Morin y algunos otros van ahora a voltear hacia el mundo de lo social y decir, ¿qué tan aplicable es a esto? ¿Sí? Yo puedo estudiar la difusión de las moléculas de un gas y después pretender que esos resultados se pueden ir a la sociedad. Bueno, hay un problema mayor. Vamos a introducir el debate, doctor, porque... eso me interesa mucho escuchar. En las ciencias sociales, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice usted? Creo que hay en las ciencias sociales si no una dependencia, una relación con las ciencias básicas, con la física, con la biología, de la cual no se han podido deslindar. Todavía. Pensemos en el origen de la antropología, ¿no? Básicamente la trayectoria de la antropología se sostiene en dos ciencias. Por un lado, la teoría evolutiva, en la biología, digamos, y por otro lado, una base materialista sobre una pregunta esencial o fundamental. El contexto físico determina la forma en la que los seres humanos producen sus relaciones, no solo entre ellos, sino además sobre
el propio entorno, es decir, el entorno determina las relaciones sociales y cómo se determinan las relaciones por el entorno. Estas dos preguntas están en el origen de la antropología social y el otro lado en el origen de la antropología general, que se terminó denominando antropología física, ¿no? El concepto fundamental que se retoma de la teoría evolutiva es el que conocemos, evolución, y el otro adaptación, ¿no? Y del lado de la antropología social es la idea general de la adaptación al contexto físico, a las condiciones climatológicas, a las condiciones de la orografía, por ejemplo, ¿no? Las condiciones orográficas. ¿Qué tanto esto determina la forma en la que los individuos se comportan y generan pautas de conducta? Entre comillas, esto que terminó llamándose para la antropología social cultura, ¿no? Y ahí hay, por un lado, del lado de la teoría evolutiva, pues un diálogo constante con el conocimiento biológico de la época, que después se desvincularía para producir ciencia social. Y por el otro lado, el caso de alguien asociado a la física y a las matemáticas como Franz Boas, quien termina diciendo sí hay una relación con el contexto físico, pero no es exclusivamente el contexto físico el que logra que la sociedad produzca cualidades propias. Eso es bien importante, porque yo creo que, a ver, usted me corrige, pero me parecía que en eso que usted estaba mencionando sobre el origen tanto de la antropología física como de la antropología social, me parecía, usted me corrige, si no estaba ausente la contrapartida, es decir, que no solamente el entorno hace a los seres humanos y su cultura y demás, sino también al revés. Es decir, se puede modificar el entorno a partir de los seres humanos, cosa que hoy creo que nadie puede dudar. El cambio climático probablemente tiene mucho que ver con eso. Digo probablemente porque no está demostrado, ¿no? que sea el hombre el responsable o el único responsable. La naturaleza también tiene sus ciclos propios y nosotros formamos parte de la naturaleza. Pero bueno, ¿qué diría entonces la antropología sobre eso? Esa fue la conclusión a la que llegó este personaje llamado Franz Boas, ¿no? El hombre también le otorga, por supuesto, a la naturaleza características. Claro. Y eso, en esa relación, podemos decir que se sostiene la noción de cultura. Y va a ubicar el lenguaje como el factor fundador. A partir de él se genera toda una escuela norteamericana de estudio del lenguaje, de la relación entre el lenguaje y la cultura, las formas de nombrar, la idea de traducir a las sociedades desde sus categorías y no desde las categorías del investigador, por ejemplo. Cómo ellos producen a partir de su lenguaje una forma de conocimiento y cómo el investigador traduce esa forma de conocimiento con sus categorías, con su forma de hacer su ciencia, ¿no? Es un juego ahí, digamos, de traducción cultural. Y esa es la conclusión, digamos, a la que llegaría él, a grandes rasgos, igualmente sintetizando, ¿no? Esta parte me regresa a una cuestión curiosa. En las ciencias sociales, existe en el término complejidad a veces cierta, ¿cómo decirlo?, temor, causa cierto escozor, porque cuando se habla del investigador interviniendo al objeto que observa, ¿no?, al objeto que pretende estudiar, los científicos sociales no encuentran demasiada novedad en esto, porque ellos han estudiado sujetos y han intervenido a los sujetos y asumen que ellos llegaron a una conclusión similar a esta sin necesidad de hablar de complejidad. Sin embargo, en su origen, claro, sí, en su origen
estamos hablando de esta idea de una interrelación con otras ciencias que le han otorgado una forma de mirar y le regalaron también a las ciencias sociales, y se aceptó durante mucho tiempo esta idea de que nosotros éramos los investigadores sociales, observadores, y los fenómenos eran objetos Exacto. de estudio. Parecido a lo que pasaba con la física, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. O sea, a final de cuentas es la misma tentación, ¿no? El positivismo, ¿no? Exacto, exacto, El positivismo. exacto. Sí, sí, que en Kant encuentra su... No es que Kant fuera positivista, pero quiero decir esta idea de que entre el sujeto cognosciente y el objeto conocido no hay nada en común, es decir, hay una brecha infranqueable, ¿sí? Yo nunca podría decir nada acerca de este objeto en sí. Podría hablar de muchas de sus características exógenas, pero del objeto en sí no podría decir nada. Sí, esa es esa idea, ¿no? A menos que recurra, esa es la apuesta de la física determinista y reduccionista, a la abstracción matemática. De verdad, doctor, ¿usted cree? Porque hay un debate acerca del término complejidad en algunos grupos académicos, Sí, claro. que de verdad pudiera ser, entre comillas, escandaloso el que un personaje como Morán o como un Ilya Prigogine, ¿no? a partir de conocimientos de las ciencias básicas, de las matemáticas, se lancen a ver los alcances de ciertos conceptos en las ciencias sociales, en la filosofía. ¿Cuál es su opinión al respecto? A mí me parece, por lo que dije anteriormente, que no resulta tan escandaloso si asumimos que las propias ciencias sociales en su origen son deudoras de este diálogo de la producción del conocimiento, es decir, la antropología física de un concepto como el de evolución, de conceptos como los de adaptación, con sus posteriores debates, ¿no? Claro. La propia sociología, con Emile Durkheim, ¿no? Tratando de hacer el estudio de las sociedades y de los mecanismos que les permiten funcionar de manera más eficiente, ubicar las anomalías, por ejemplo, y cosas por el estilo. ¿Qué le parece a usted en este debate que está detrás? Pues es bien interesante la pregunta. En el caso de Prigogine, que me es más familiar, porque viví de cerca durante 5 años aproximadamente, él siempre dijo que su visión sobre la ciencia, y nadie puede poner en duda sus aportaciones a la ciencia básica, ¿sí?, estaba altamente condicionado por sus gustos personales antes de haber ingresado en la Facultad de Ciencias, allá en Bruselas. A él le gustaba mucho la literatura, bueno, toda su vida le gustó la literatura, la música, la arqueología. Entonces, él estaba, digamos que, tocado por este lado social, ¿no? Después, además, le tocó vivir una época particularmente violenta, ¿sí?, la Segunda Guerra Mundial. De hecho, él nace en 1917, año que estalla la revolución bolchevique allá en Rusia. Entonces, toda su vida estuvo marcada por las guerras, ¿no?, en cierta medida. Pero digamos que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, entre muchos cuestionamientos, despertó una seria duda, muy seria duda, de que 2000 años de predicación acerca del amor al prójimo y de poner la otra mejilla no habían servido para nada, porque el ser humano se seguía comportando como un monstruo, ¿sí?, que se encargaba concienzudamente de poner en práctica la idea de Hobbes de que el hombre era el lobo del hombre. Entonces, Prigogine, hombre de ciencia, brillante, se dio cuenta de que la ciencia, que originalmente en tiempos de Newton estaba llamada, independientemente de los errores o las miopías que pudieron surgir en sus orígenes, estaba llamada a buscar en la naturaleza explicaciones no solo de la naturaleza en sí, sino también del hombre como parte de esa naturaleza. Se había trastocado rápidamente en una postura de soberbia
en la que el hombre podía controlar la realidad a su gusto, como si él no fuera realidad, ¿no? Entonces ahí está el juego de la evolución que usted menciona. Entonces Prigozhin decía que no podía seguir siendo así, y que si bien es cierto que las ciencias físicas fundamentalmente y matemáticas habían tenido una fuerte incidencia en el terreno social, ya estaba sonando la hora de que se diera el contragolpe y también las ciencias sociales tuvieran una influencia sobre la física y las matemáticas, particularmente ¿a qué nivel? A nivel de la manera en que se hacen, el tenor y la actitud con la que se hacen estas ciencias, ¿sí? Porque también el físico, también el matemático forman parte de la sociedad, son seres humanos, y no solamente porque tienen necesidades como cualquier ser humano, sino porque su pensamiento y su actividad profesional tienen consecuencias en la sociedad de los hombres. Entonces, decía Prigozhin, y eso es algo bien importante, decía, porque de esa forma la ciencia va a encontrar en el mundo de lo humanístico, ¿sí?, donde están inmersas las ciencias sociales, va a encontrar el antídoto contra la alienación del hombre a partir de la ciencia. Digamos que el hecho que patentemente muestra el fracaso de la ciencia cuando deja de considerar al hombre es la bomba atómica, las armas nucleares, ¿sí?, que nacen de teorías espectacularmente bellas de la física y de las matemáticas para finalmente tornarse en destrucción del hombre mismo. Entonces, ahí ve Prigozhin un fracaso rotundo de una ciencia que deja al margen a lo social, que deja al margen a lo humanístico y todavía más, deja al margen la búsqueda sincera y honesta de la realidad, no de la que quisiéramos que fuera, sino de la que es. Sí, entonces, esos chipotitos y anfractuosidades de la circunferencia que mencionaba hace un rato, ya no van a estar al margen, sino que tienen que formar parte de nuestra misma concepción de la circunferencia. Está bien que tengamos el modelo idealista de la circunferencia, pero no podemos dejarlo como una realidad desencarnada, ¿sí? Las matemáticas, los entes de razón de las matemáticas, da igual si existen o no. Esa es la ventaja de la abstracción matemática. Ya, pero un físico no puede pretender hacer lo mismo, porque los entes de realidad que maneja la física, si no se manejan con cuidado, pueden matar seres humanos. Y eso lo digo de la física. ¿Qué tal desde las ciencias biológicas o químicas? Por supuesto también. Una manipulación indiscriminada de los genes, ¿sí?, puede llevar a actos de irresponsabilidad monumental, ¿sí? Entonces, Prigozhin apela a la presencia de las humanidades en las ciencias duras, mal llamadas duras, ¿verdad? ¿Por qué digo mal llamadas? Bueno, porque resulta que eso blando, eso maleable, menos rígido, también es de la realidad, no es una abstracción, es probablemente el garante del acercamiento a lo verdaderamente real, ¿no? Entonces, yo pienso que Prigozhin, esa es la postura que tomaba. De lo que yo he leído y pensado acerca de lo que el profesor Edgar Morin plantea, bueno, pues hay un paralelismo muy cercano, ¿no? Solo que su perspectiva es otra, pero desde el punto de vista de la actitud es la misma. ¿Y cómo se llama esa actitud de Prigozhin? ¿Cómo se llama esa actitud de Morin? Complejidad. Es a donde quería intervenir, pero se adelantó. Doctor, bueno, pero se adelantó. Además, solo es mi punto de vista. No, pero se adelantó maravillosamente por lo siguiente. Justo la idea que le iba a mencionar es esta. Me parece que estamos en el punto entonces para definir, claro, dónde la complejidad permite participar a las humanidades, claro, a las ciencias sociales y a la física, a la teoría cibernética, a estas teorías que sabemos están telón de fondo de la perspectiva de la complejidad. Sí. Y me encantaría que usted me ayudara, digamos, con esta idea. Bueno, pues no soy yo nadie para ayudar, bastante
con que yo me ayudara a mí mismo y no pueda casi nunca, pero yo más bien me referiría a esto, y en el fondo es esto mismo, ¿verdad? Cuando yo voy y veo cómo se generó el conocimiento de un Prigogine, de un Morin, desde luego yo nunca voy a poder explicar, ni creo que nadie lo pueda hacer, la genialidad de sus ideas. Pues no, eso es una cuestión que tendrá elementos analizables, pero no creo que se pueda explicar como tal. Pero lo que sí se puede abordar es qué elementos participaron en la génesis de sus pensamientos, ¿no? Y haciendo a un lado todas las particularidades de las diferentes áreas del conocimiento, que las tiene cada área, por supuesto, hay un punto en común que tienen estos dos personajes y todos aquellos que entran en esta área. Y creo que ahí se pone un primer punto dorado acerca de lo que toca a la complejidad, ¿no? Es un interés desmedido, y aclaro bien, desmedido, sin cortapisas. Vengan estas puestas por las instituciones, por los libros de texto, por el establishment del conocimiento, ¿verdad? Es decir, puede sonar un poco a lo Feyerabend, ¿verdad? Contra el método, pero no, yo lo que quiero decir es que tiene que haber cierta rebeldía que rompa todas las murallas, los que separan de manera tajante unos conocimientos de otros, ¿no? Hace un rato estábamos evocando, yo desde la física, usted desde las ciencias sociales, esta relación entre el hombre y la naturaleza y las diferentes perspectivas que había. Y yo me pregunto, ¿y dónde queda la relación entre los mismos seres humanos, de unos seres humanos con otros, ¿verdad? Porque esta idea de el hombre, la humanidad, son abstracciones que hemos inventado para expresarnos y tratar de más o menos entendernos en lo que hablamos, pero no sé si usted está de acuerdo conmigo, la humanidad como tal no existe. El hombre no existe. Y a veces nos hemos tomado excesivamente en serio esas cosas. Entonces estos personajes, ellos se han interesado en todo otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando Prigogine se sentaba a tocar el piano, no simplemente decía, bueno, ya estoy cansado de ecuaciones, cierro el libro y ahora voy a relajarme tocando el piano. No, para él tocar el piano era una continuación natural de su actividad como físico, como químico. Y yo estoy seguro que Morin, cuando está hablando de la sociedad, de la cultura, ¿sí? de la ciudad, etcétera, de la educación, él no creo que se sienta cortado, separado en otro mundo al de los físicos o al de los químicos o al del arte, no. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, todos, ¿sí? Eso sí, hemos focalizado nuestros esfuerzos en un cierto camino, bueno, porque el contexto de la realidad es tan inmenso que resulta muy difícil, ¿sí? Es posiblemente uno de los, no diría yo errores, no voy a hacer un juicio de valor, pero sí una de las tentaciones en las que suele caer el holismo, ¿sí? Que pretende manejar todo como una especie de masacota amorfa, ¿verdad? Bueno, pues no. Sí, creo que estos personajes han evitado con mucho cuidado caer en esa tentación. Ellos se han abocado a lo suyo, pero sin dejar de interesarse en todo lo demás. Esto es una cuestión de actitud. No es una teoría, no es un modelo del saber. Es una actitud. Es literalmente un asunto de personalidad. La personalidad precede a cualquier actividad profesional, ¿sí? Entonces, la formación en la complejidad aquí creo que está señalando un punto mayor, capital, ¿sí? No es un punto accesorio. Hay muchas cosas que son accesorias, pero no, esto no puede ser accesorio. Todos, sociólogos, físicos, artistas, filósofos, todos, hasta el teólogo, a su manera, busca el faro de la realidad. Porque si no, zozobra, se hunde, necesita el faro de la realidad. Ese faro se puede buscar eficazmente a través de una actitud que, aún estando en su terreno de conocimiento, en su área, por pequeña y por aparentemente restringida que parezca, desde ahí se interesa en la totalidad, ¿sí? Entonces, a mí me parece que el asunto de la complejidad no es un asunto solo de posgrados, por supuesto que sí, pero es un asunto que debería empezar desde párvulos e incluso desde antes, ¿sí?
es este afán de conocer todo lo demás. Porque el ser humano, que indiscutiblemente puede ser un monstruo, lo decía hace un rato, también puede ser un ángel y puede hacer unas producciones verdaderamente sublimes, ¿no? El arte está lleno de eso en todas sus expresiones posibles. La ciencia también. Por eso se puede decir que una producción científica puede ser bella. La sociología, en fin, puede crear modelos de descripción extraordinariamente inspirados, ¿no? Esta actitud que implica el afán por aceptar, por un lado, conocimientos parciales en términos individuales, pero por el otro, la posibilidad también de acercarme sin ingenuidad a la idea de lo global o de lo general, estaría, digamos, en la complejidad. Pero por otro lado también implica en este afán reconocer, tratando de hacer un resumen, de manera crítica, a partir de colocar al hombre como el creador de la ciencia, que lo tiene en este punto de la historia, ¿no? Generando este tipo de tecnología, ¿no? Con el acompañamiento de la técnica con la ciencia, que lo tiene hoy en día replanteándose la idea de su, entre comillas, destino, preguntándose si el conocimiento así, parcializado, con pocos escenarios de diálogo, no son en realidad formas de ir actuando con cierta ingenuidad de cara al porvenir, ¿no? Bueno, ahí justamente yo quería hacerle a usted una pregunta, porque me interesa mucho saber su opinión al respecto, una opinión calificada. Las ciencias sociales, yo siempre había tenido, ya no tanto, pero durante muchos años tuve cierta desconfianza ante el hecho de que se les llamara ciencias sociales, ¿no? Pero ¿por qué se adjudican este nombre de ciencias? Sí, simplemente porque hay por ahí algunos modelos matemáticos. Claro, yo estaba hablando desde mi nicho, ¿verdad?, muy anquilosado de la ciencia, de la física. Decía, pero si realmente el recurso a las matemáticas es mínimo con respecto a todo el contexto de las ciencias sociales, ¿por qué se llaman ciencias? O sea, y creo que, a ver, por eso me interesa su opinión, no habría ahí parte de la explicación de esa ingenuidad a la que se está refiriendo usted. A ver, a mí me interesa saber, porque ya nosotros en charlas de pasillo hemos tenido algunas horas de intercambio sobre este asunto de las ciencias y por qué ciencia, y bueno, es una gran pregunta que, por cierto, no solo se aplica al mundo de las humanidades o de las ciencias sociales, pues se aplica en general. ¿A qué le llamamos ciencia? ¿Sí? Porque generalmente se dice, bueno, ciencia, pues la física, las matemáticas, la química. Bueno, hoy sabemos que esa postura no solamente no se sostiene, sino que resulta la fuente de no pocos malentendidos, hasta incluso de posturas, ¿cómo diría yo?, sectaristas, discriminatorias, en fin. Y bueno, aquí estamos hablando de que aspiramos a la realidad, ¿sí? Y estamos asumiendo que la complejidad nos va a permitir el acceso verdadero a esa realidad, no solo en un pedacito, sino a una. Entonces, creo que esta pregunta por el origen de la ingenuidad y el concepto de ciencia, ¿sí?, puede tener ahí una clave importante de cara a esto que estamos llamando de complejidad. ¿Qué piensa usted desde las ciencias sociales sobre esa ingenuidad? No, claro, no estoy haciendo un plan, en una intención de corte psicoanalítico, porque tengo que ser muy sincero, en las ciencias físicas, en las matemáticas y demás que tan pomposamente nos levantamos el cuello, bueno, hemos sido bastante ingenuos, y más de una vez en la historia, sobre nuestro manejo acerca de esto. Entonces, pero a ver, yo quisiera ver dónde está la ingenuidad, según usted, en las ciencias sociales. Estaría, me parece, en procurar
seguir un esquema de creación, de conocimiento explicativo asociado a la física y a las matemáticas. Claro, ahí hay una clave muy importante para la complejidad, ¿no? Las ciencias básicas, ¿sí?, son un elemento ineludible. Sin duda. Pero no podemos esperar que proporcionen esas nuevas ciencias básicas un tratamiento exhaustivo acerca de la realidad. Sí. Ahora, viene una pregunta en la que yo me estoy jugando el todo por el todo. ¿Usted cree que las ciencias sociales sí pueden desarrollar exhaustivamente la realidad que nos rodea? Es una pregunta, como dice, que juega fuerte. Sí, claro. Juega fuerte. Sí, yo puedo irme al abismo en este instante, con eso. Hay una cuestión que quizá no se agota en el concepto de exhaustividad, que podría estar más asociado al concepto de profundidad o de el significado. Sí. Y de hecho ese es uno de los debates más recientes y de mayor alcance en las ciencias sociales. Por ejemplo, en la antropología hubo un punto, y en la sociología también, en donde se habló de las ciencias sociales más asociadas a una hermenéutica y por lo tanto con la posibilidad de recalificarse, no tanto como ciencias, sino como una disciplina productora de conocimiento sobre la sociedad y sobre la humanidad, por decirlo. Entonces, el trabajo del autor, incluso hay por ahí quien habla de el científico o el investigador o el antropólogo como autor, el autor de ese conocimiento sobre la sociedad, sobre la humanidad, es más un traductor. Claro. Es una salida, no sé cómo la ve usted, una salida muy inteligente. Sí. Es una salida asociada a un debate filosófico de fondo, que es lo que se conoció en las ciencias sociales como el giro posmoderno. El ubicar una parcela de conocimiento especial para las ciencias sociales y humanas, que es el lenguaje. Y entonces tomarse de esa bandera para decir, esta es, si lo asumimos bien, nuestra parcela. ¿Cómo se produce el lenguaje? ¿Qué relación existe entre el lenguaje y la concepción del mundo? Y si nosotros estudiamos a los hombres, más allá de estudiar materialmente o físicamente las condiciones del hombre, estudiamos cómo el hombre concibe el mundo a partir de esta otra tecnología o estos otros utillajes que constituyen la cultura. Bueno, ha jugado usted muy bien, porque no solo no me contestó mi pregunta, sino que me devolvió la pelota a mi terreno y ahora yo tengo que contestar. Bueno, en efecto, es muy taimada la respuesta de las ciencias sociales vía la hermenéutica, porque a final de cuentas, todos, no importa qué profesión ejerzamos, nos dedicamos a eso, a interpretar el mundo, ¿no? Entonces, en efecto, esa es una gran salida. Sin embargo, a mí me parece que el hecho de que usted no me conteste la pregunta, de alguna forma sí me la contesta, porque me está diciendo que, igual que las ciencias básicas, las ciencias sociales no pueden definitivamente agotar, no pueden llevar a la exhaustión el tema. Y eso es muy feliz, porque entonces apunta a otra característica de enorme relevancia en el terreno de la complejidad, que en la complejidad todos los sistemas, no solo los sistemas físicos o los sistemas de energía o los sistemas sociales, también los sistemas de pensamiento, todos los sistemas hermenéuticos son sistemas abiertos. Es decir, ¿qué quiere decir un sistema abierto? Que sí tiene fronteras, pero esas fronteras son permeables, es decir, no son fronteras cerradas. Son fronteras que se pueden e incluso se deben
atravesar. Se deben transgredir en cierto aspecto, en las dos direcciones, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. ¿Sí? Creo que es, a final de cuentas, es lo que termina traduciéndose esto que decía hace un rato sobre la actitud. ¿Sí? Ok, yo soy ingeniero electrónico, muy bien, yo soy ingeniero electrónico y tengo muy bien delimitada mi área de interés. Sin embargo, eso no quiere decir que yo me desentienda de todo lo que está más allá. ¿Por qué? Porque si me desentiendo de lo que está más allá, eso va en detrimento de mi propia área de definición. Hay un dicho en medicina muy bonito que dice: el médico que solo medicina sabe, ni medicina sabe. Creo que se puede aplicar a todo, no solo a la medicina, se puede aplicar a lo que sea, ¿sí? Entonces, yo en los últimos meses me he puesto a reflexionar con eso y me ha venido a la cabeza la idea que, a fin de cuentas, es una reformulación de lo que ya se ha dicho mucho en lo que toca al pensamiento complejo, el poliglotismo, ¿no? Esta capacidad de hablar muchos idiomas. A mí me produce una particular resonancia esa idea, porque la física en los últimos 140 años, por lo menos, se ha concentrado y ha dedicado un enorme porcentaje de sus energías a tratar de unificar el conocimiento, en este caso de la física, ¿no? Pero yo, cuando volteo a ver el mundo actual, cómo está fragmentado, atomizado, ¿sí? Me doy cuenta de la urgencia de esta unificación, pero hay que tener sumo cuidado con esto, ¿no? Hoy lo vemos, por ejemplo, en la Unión Europea. La duda creo que no recae sobre la palabra europea. Últimamente Europa evoca una idea geográfica, ¿no? Sino más bien la palabra unión. Es decir, la unificación no podrá jamás venir del decreto de una lengua única, sea esta un idioma, sea esta una moneda, sea esta un modelo político, sino que más bien debe venir de la actitud de aprendizaje de muchas lenguas, aparte de la propia, que cada quien tiene. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que ahí, desde luego, yo no conozco en este momento ningún otro discurso que se refiere a esto de una manera coherente, excepto el de la complejidad, ¿sí? Entonces, creo que nos está quedando, por una parte, muy holgado este mundo de la realidad, pero por otra parte, nos está estrechando el abanico de posibilidades. Es decir, yo, si aspiro realmente a la realidad, estoy asumiendo eso, entonces tengo que tomar la actitud que aborda la complejidad, o si no, yo no voy a poder decir bien a bien nada verazmente aceptable sobre esa realidad, ¿no? ¿Qué se hace en el terreno de las ciencias sociales sobre la unificación del conocimiento? Supongo que también hay movimientos de unificación ahí, o aspiraciones de unidad en el saber social. El riesgo, sí, pero el riesgo que se ha, y usted lo comentó, el riesgo que se ubica aquí es la parcelación. Es decir, que cada sector que asume, ¿no?, esta tarea de unificar, se convierte en el detentor, ¿no? En general, ese es como el fenómeno al que se ha enfrentado la ciencia social, ¿no? Una escuela se asume como la detentora de cierto conocimiento, de aglutinar las respuestas con sus postulados teóricos en este conocido debate y de méritos sobre los otros, ¿no? Pero hay una cuestión de cara a la antropología, por ejemplo, que es en su nombre, en su nomenclatura, amplio, abrazador, abarcador, ¿no?, en donde parece que la diversidad en la producción del conocimiento permite cobijar, aliar. Es decir, la sociología se asume como la detentora de la parcela de las relaciones sociales. La psicología de las relaciones entre la mente y la acción del individuo en un contexto aparentemente ajeno a él, que es la sociedad,
¿no? Aunque ni sabemos bien qué es la mente, pero bueno, sí, en efecto, sí. Sí, claro. Y por otro lado, otras ciencias sociales como la economía, otra ciencia de corte social, que asume... Y matemático también. Sí, claro, y enormemente matemático, sí. Que asume que a partir de conocer los elementos de la actividad económica, se puede entender y se puede incidir en la sociedad en general, transformarla y determinarla. Ahí está precisamente el epicentro de esta crisis profunda que vive en este momento la Unión Europea. Ha pretendido construir Europa a partir de las relaciones comerciales. Bueno, nadie pone en duda la importancia de las relaciones comerciales. En la misma fundación de Europa, ¿sí? Desde la Edad Media, sí, eso nadie lo duda. Pero pensar que a eso se reduce. Bueno, ese es, digamos, uno de las principales críticas que desde las humanidades se le hace a la economía, ¿no? Y en particular a aquellos estudiosos desde la economía que sustentan que el conocimiento económico es lo que es gracias a su capacidad de predecir, su capacidad de hacer uso eficiente de las matemáticas y, digamos, de sostener justo esto que estábamos platicando en el origen, de sostener este paradigma científico, moderno, podemos denominar cartesiano, que no acepta, que no asume, que no se basta por sí mismo, ni para explicar, ni para determinar, ni para intervenir a la sociedad. Ahí en ese punto ahí es interesante. Prigozhin mencionaba que, por si les digo, el número puede cambiar, eso no hay nada cabalístico en esto, pero él mencionaba que había 5 disciplinas, entiéndase por disciplinas, no la carrera A o la carrera B, no, sino 5 maneras de considerar a la realidad con el hombre adentro, por supuesto, si esto es algo que no es negociable, o sea, no se puede abordar la realidad dejando al hombre afuera, ¿no? Es justamente la alienación del hombre contra la que se levanta el pensamiento complejo, ¿no? Y él decía que había 5 disciplinas que consideraba que desarrollaban o permitían el desarrollo pleno de la complejidad. Y esas 5 disciplinas deben estar presentes en cualquier actividad profesional. A ver, quiero ver si usted está de acuerdo, si sobra algo o falta algo. Él mencionaba a la dinámica, en primer punto. Entiéndase por dinámica no esta parte de la física, sino la dinámica, ¿sí? Como el estudio de las estructuras que están permanentemente cambiando, ¿sí? Y así como el mismo comportamiento de los sistemas, ¿sí? En general, sistemas del tipo que sean, incluso también ideológicos, ¿verdad? O sea, aquí están definitivamente esto que llamaríamos las ciencias o las disciplinas del espíritu, también, o mente, como le quieran llamar, ¿no? Ahí estarían presentes. La dinámica, el cambio. Segundo, la información. Todo lo que tenga que ver con información, que es todo, que estaría fuera de la información. Es decir, el estudio de la representación, de los símbolos y de la comunicación entre ellos, ¿sí? Sería la información. Tercero, él llamaba la computación. En un sentido que va más allá de los ordenadores, aunque están incluidos ahí, por supuesto. Es el estudio de cómo los sistemas procesan la información y actúan sobre los resultados de esa información. Tercero, la evolución. Usted evocó hace un rato la evolución. El estudio de cómo los sistemas se adaptan a un entorno permanentemente cambiante. Y por último, y aquí viene esto último que mencionaba usted, lo que él llamaba las metas, ¿sí? Las metas que no se refieren a los objetivos, sino las metas, el meta-análisis, el meta-conocimiento, la meta-sociedad, la meta-ciencia, etc. Es decir, todo aquello que de manera transversal cruza a las disciplinas, incluyendo sus
intuiciones más íntimas, ¿verdad? Posiblemente teniendo como objetivo nunca alcanzable una teoría general. El valor de tener la meta de una teoría general es donde justamente coinciden el metaconocimiento y la meta como objetivo. Su valor no viene en ser alcanzado, sino en plantearse como un acicate para seguir creciendo, evolucionando, saliéndose siempre con el síndrome del hidrópico, que mientras más bebe, más sed tiene, ¿sí? Nunca acaba ese asunto. Entonces diría uno, pues es inútil conocer. No, porque el premio al conocimiento no está en el objetivo alcanzado, sino en el esfuerzo por alcanzarlo, ¿sí? No sé usted qué opina desde el mundo de las ciencias sociales de estas 5, repito, podrían ser 6, 10, 20, solo 2, no sé, ¿verdad? Eso es discutible, ¿verdad? Pero quiero decir, para Prigozhin estas 5 líneas deben estar presentes en cualquier forma de conocimiento, y a mí me parece que marcan 5 rasgos de la fisionomía de la complejidad, que por supuesto los incluye a todos ellos, para poder generar para generar como parte de esta actitud de la acción pensante y, perdón por el pleonasmo, de la acción actuante en el mundo, ¿sí? Con esto que es lo que estamos llamando la complejidad. ¿Cómo lo ve usted? Yo en general estaría de acuerdo, por lo siguiente. Tanto para la ciencia, lo que se denominó el famoso giro posmoderno para las ciencias sociales, tiene en el telón de fondo a la semiología y a la hermenéutica, ¿no? Claro. En esta lógica que ya platicamos de poner un tanto en crisis la idea del científico social y ubicarlo en esta especie de, desde mi punto de vista, este es mi punto de vista, al científico social, ponerlo en crisis de cara a la propia noción de asumirse como científico y centrarlo en su vocación general. Es un investigador social, es un indagador, es alguien que indaga con cierto armamento, con un arsenal conceptual que depende de la historia, de esto que hemos venido denominando ciencias sociales, que tiene sus relaciones con otras ciencias, que hemos intentado separar en algunos casos, en otras se han producido ciertas innovaciones, por decirlo así, se han introducido conceptos que pueden ser considerados propios por este juego lingüístico de la definición, las redefiniciones, hacer, digamos, una teoría, entre comillas, ad hoc. Sí. Y entre las consecuencias de esto está la crítica a la idea de que, cuando menos en términos sociales y en términos culturales, no hay tal cosa como la estática social o la estática cultural. Por supuesto. En términos de relaciones humanas, en términos de producción sociológica y producción cultural, no se puede asumir la posibilidad de comprensión sin el concepto de dinámica social o de cambio. Claro. El cambio es una condición de la realidad social. Mire, si usted está de acuerdo, yo así concluyo mi intervención en este diálogo, dejándole a usted el epílogo de esto. A mí me gustaría mucho evocar, porque es realmente muy rico lo que usted acaba de mencionar, ¿eh? Esta cuestión del posmodernismo y todas esas cuestiones que siguen todavía ahí pululando en la mente de todos. Hay un hecho histórico conocido por todos nosotros que me parece que es un maravilloso resumen de esto que se venía haciendo, a la manera en que se dejaba fuera a la complejidad y que hoy llamamos lineal, este pensamiento lineal. Me refiero al hundimiento del Titanic en 1912, hace 102 años. En aquel evento se tenía lo máximo de la tecnología aplicado en un navío enorme, grandes proporciones,
¿sí? Lujoso, vamos, como nunca ningún navío lo había sido, ¿sí? Tan bien construido, según esto, que era inhundible. Y así se le puso el nombre Titanic, ¿no? Titanesco, titánico, o sea, es una cosa gigantesca, ¿no? Que no lo hunde nadie, ¿no? Qué cruel juego, no sé si llamarle del destino o de la pedagogía de la realidad, yo le llamaría así, que en su primer viaje transatlántico se hunde. Y se hunde aparatosamente. Es más, se rasga, se parte en dos todo el casco del barco y va para abajo. Y las 3/4 partes de los que van a bordo mueren ahogados. Bueno, pues esperemos que nunca llegue a ser así de trágico. Pero no, en cierto aspecto ya lo fue. El Titanic de la física fue la bomba que se dejó caer sobre Hiroshima. ¿Sí? De alguna forma sí, ya hemos tenido nuestro Titanic en la física. No sé cuál podría ser el Titanic de las ciencias sociales, pero ante eso que podría, si no se cuida uno, moverlo a una forma de fatalismo o de depresión fatídica, yo diría que aquí habría que recordar aquella maravillosa frase de Pascal, vertida en el siglo XVII, y que de una manera genial muestra la intuición de lo que vamos a llamar ya hoy la complejidad. Decía Pascal, primero se cansará la mente humana de proponer antes que la realidad de proporcionar. Siempre nos vamos a ver rebasados por una realidad que nos debe dejar atónitos, pero atónitos a la manera de aquel que queda maravillado, ¿sí? Y podemos realmente extasiarnos ante una brizna de hierba por el solo hecho, como si fuera poca cosa, de que es en vez de no ser. Si hoy los seres humanos recuperáramos esa sensibilidad ante el indecible milagro de estar aquí en vez de no estar, probablemente nos ubicaríamos en un contexto mucho más justo, ¿sí? Ni pretendiéndonos ser gusanos que no valemos nada, pero tampoco pretendiéndonos dioses omnipotentes y omniscientes, ¿sí? Que todo lo pueden, todo lo saben. Yo creo, y lo creo firmemente, pero no a la manera de quien cree religiosamente, sino a la manera de quien ha invertido su vida, su existencia, su pensamiento, y no pocas veces hasta la salud, en aras a poder arrebatarle a la realidad un pedacito de comprensión. Así es como creo yo que la complejidad tiene que podría llamarse de la forma que sea, no importa, el nombre es lo de menos, pero quiero decir, esa actitud que puede verdaderamente salvarnos como estirpe y darnos nuestro verdadero rol en el contexto de la totalidad. Es difícil cerrar, doctor, después de estas palabras, ¿no? A mí me quedaría entonces agradecerle mucho. Al contrario, mucho la posibilidad de esta charla, de la grabación, y al público igualmente. Agradecerle que nos tenga en cuenta y que quedan abiertos los canales de comunicación después de acompañarnos en estas menciones, en este diálogo. Seamos todos bienvenidos a la complejidad. Así sea. Bienvenidos de nueva cuenta a Multiversidad Mundo Real, Edgar Morán. En esta ocasión estamos aquí convocados el doctor Pomposo a mi lado y yo para
plantearles algunas ideas sobre el origen de la complejidad, ir precisando sobre algunas cuestiones que distinguen, pero a la vez pudieran relacionar en este caso a las ciencias duras, a lo que se conoce, ¿no?, como las disciplinas asociadas a cierta rigidez en la producción del conocimiento, y por el otro lado, por mi parte, las ciencias blandas o las ciencias sociales un tanto asociadas con una imagen de flexibilidad, ¿no?, en cuanto a la producción del conocimiento. Le voy a ceder la palabra a mi compañero el doctor Pomposo, quien nos dará el inicio, las primeras ideas para ir hacia adelante. Gracias, doctor Casas. Prácticamente tomando como punto de partida los hechos históricos, ¿no?, de cómo sucedieron las cosas, porque hoy hablamos de la complejidad como si todo se hubiera inventado ahora. Eso nos pasa con muchos temas, no solo con el de la complejidad, pero ciertamente no fue así con la complejidad. Para entender grosso modo de dónde surgen todas estas cosas, estos problemas, de dónde viene toda la inquietud por la complejidad, a mí me parece que habría que remontarse al siglo XVI, cuando nace prácticamente lo que hoy llamamos las ciencias modernas. La física es la más vieja de ellas, después se le va a juntar la química y más adelante todavía la biología, pero la física, así como hoy la entendemos, nace, su acta de nacimiento propiamente viene con una obra que escribió Newton en 1687, Los principios matemáticos de la filosofía natural. En esa obra se compilan prácticamente todos los pensamientos del propio Newton, por supuesto, pero también de Descartes, de Kepler, de Galileo y algunos otros más, ¿no? Esta obra, que es un parteaguas, ¿qué es lo que dice? A final de cuentas, dice que para describir la realidad, es decir, el mundo, es necesario recurrir a fuerza a una abstracción. La abstracción de las matemáticas, ¿no? Y si no se hace ese camino, no se va a poder decir nada acerca del mundo real, ¿sí? En ese momento, lo que les preocupaba del mundo real era la caída libre de los cuerpos, el movimiento de los planetas, las mareas, etc., ¿no? Pero digamos que la idea desde el principio está planteada de que toda la realidad se tiene que abordar de esa forma. No hay duda de que fue muy exitosa esa manera de ver las cosas, es decir, se plantearon las cosas, se pudo explicar qué pasaba con las mareas, cuando se ocultaba la luna, los eclipses, en fin, un montón de cosas se pudieron explicar. Dado que había ese poder de predicción de esos modelos, bueno, pues todo el mundo tuvo que bajar las manos, agachar la cabeza y decir, bueno, pues así es el asunto, y no puede ser de otra manera. Esta perspectiva de decir que el hecho de ver el mundo no lo trastoca. Yo veo esa taza y digo, pues ahí está la taza, ella es la taza, yo soy yo, y no hay nada en medio, entonces no interactúo con ella y ahí está. Entonces, en ese momento, yo estoy suponiendo que el hecho de observar la taza no la transforma. Bueno, está claro que una taza es muy grande, pero ¿qué tal si lo que yo quiero ver es un electrón? Ahí la cosa va a cambiar. Sí, a partir del año de 1900, cuando en noviembre Planck saca el primer artículo que dispara todo el pensamiento de la mecánica cuántica. Y ahí va a empezar a tambalearse toda esta cuestión de que yo estoy como si no hiciera nada, ¿no? Bueno, y el otro aspecto que queda fuera es todavía más grave. Estamos diciendo que con el determinismo podemos predecir ad libitum, indefinidamente, tan lejos como yo quiera, que va a pasar y que no va a pasar, con lo cual dejo fuera cualquier cosa inesperada. Todo lo que es el fenómeno de la sorpresa queda fuera. Pero esto va a plantear problemas muy graves. Tendríamos entonces, doctor, tres, digamos, características de esta ciencia. Sí. Por un lado, el hombre tomando distancia de aquello que estudia
Sí. como parte de una condición de la producción de la ciencia. Exacto, es condición, bien dicho, es una condición, es decir, si yo no asumo eso, entonces ya no puedo decir nada, porque la cosa se vuelve realmente inabordable de tan complicada que está, ¿no? Por el otro, una garantía de la producción de este conocimiento científico está asociado a... decir, el mundo se siguió desde, digamos, desde el siglo XVI, XVII hasta el siglo XX. ¿Sí? Hoy, digamos que ya con términos que hemos acuñado para entender esta forma de pensar, pues se habla de reduccionismo, de determinismo, que son maneras de hablar, de decir, por ejemplo, reduccionismo se refiere a que toda una totalidad que se ve complicada, bueno, pues se reduce en sus partes como si fuera un rompecabezas, y una vez que yo entiendo las piezas, bueno, ya puedo entonces regresar al contexto general y entenderlo todo, ¿no? Como decía Richard Feynman, bueno, últimamente yo llego al mundo como si fuera una partida de ajedrez ya a la mitad, ¿sí? Y de pronto se ve muy complicado el asunto, pero me dicen, mira, no te desesperes, en el fondo, mira, el peón se mueve así, el caballo se mueve así, la reina se mueve así. Me explican cómo se mueve cada una de las piezas del tablero y entonces digo, ok, entonces ya sé cómo está esto, ya no está tan complicada. Bueno, esa es la base del reduccionismo, a final de cuentas. Yo entiendo cómo se comporta cada partecita y entonces cuando sumo todo, ya entiendo la totalidad del sistema. Y el determinismo se refiere a una capacidad, como lo mencionaba, de predecir las cosas. ¿Cómo van a pasar? Las matemáticas hacen eso. Las matemáticas me terminan describiendo curvas y si yo entiendo un pedacito, bueno, yo teniendo la ecuación de toda la curva, sé qué va a pasar después. Desde luego, aquí es donde empieza el asunto importante para la complejidad. Eso deja automáticamente afuera al menos dos cosas de enorme relevancia. Primero, a la persona que está viendo el mundo, porque está suponiendo un acontecimiento deseable, la predictibilidad. Al final, también muy bien dicho, yo lo que a final de cuentas describo es lo que yo quisiera que pasara, ¿no? Okay. Entonces, en pocas palabras, no me hagan problemas, no me hagan olas, no me perturben el sistema, porque así es como debe pasar, ¿no? Entonces, esa es la visión del determinismo precisamente. Y la tercera es cancelar. Habremos de ver cómo y por qué se hace así, ¿no? Cancelar esta idea o esta posibilidad, en realidad, de que ocurra algo inesperado o sorpresivo. Exactamente, ¿sí? Porque vamos a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Digamos, yo puedo predecir con las ecuaciones de Newton los ocultamientos de las lunas de Júpiter para los próximos 10.000 años, pongamos, ¿no? Muy bien. Claro, alguien podría salir por ahí como aguafiestas y decirme, muy bien, doctor, pero ¿qué tal si dentro de 5.000 años llega un supermeteorito, se estrella contra una de las lunas de Júpiter, ¿sí? Io, por ejemplo, y lo desvía, y entonces toda su predicción ya no va a funcionar? Entonces, ¿qué diría el determinismo? No, por favor. O sea, es que si me empiezas a poner ese tipo de cosas, entonces ya estamos fuera de la ciencia. Es interesante porque así se sigue manejando la cosa en la ciencia, ¿sí? A final de cuentas, la ciencia ha tomado, yo pienso, esa es una opinión personal mía, inmerecidamente un estatus elevadísimo. Digo inmerecidamente no porque sus logros sean malos,